Hola, el día de hoy mi grupo y yo explicaremos sobre el tema las 7 iglesias del Apocalipsis, ya que estas se mencionan en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde Jesucristo envía mensajes a través del apóstol Juan a 7 iglesias situadas en Asia Menor, y hoy la conocemos como Turquía. Empezaremos con la primera iglesia. La iglesia de Efeso, que está situada en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. El contexto. Éfeso era una ciudad importante en Asia Menor, famosa por su comercio y el templo de Artemisa. La iglesia de Éfeso fue una de las más influyentes en el cristianismo primitivo, fundada por el apóstol Pablo. Siguiente. Bueno, dentro de esta iglesia se destacan las virtudes como el trabajo arduo. La iglesia se caracterizaba por su esfuerzo constante en el servicio a Dios. Y también no toleraban a los malvados ni a los falsos apóstoles. Defendían la sana doctrina. La crítica. Habían perdido su primer amor. Aunque eran correctos en doctrina y servicio, su pasión y amor inicial hacia Dios y hacia los demás se habían enfriado. El llamado a Jesús que tiene a la iglesia es el arrepentimiento. Jesús les pide que recuerden de dónde han caído y se arrepientan, y que vuelvan al primer amor. Debemos retomar la pasión y el amor genuino que teníamos al principio de nuestra fe. Y la promesa es que si vencemos al mal, tendremos derecho al árbol de la vida en el paraíso de Dios. Siguiente. La enseñanza para hoy es que Efeso nos representa a las personas y a las iglesias que hacen lo correcto, pero lo hacen sin amor. La aplicación sería que no nos conformemos con una fe automática, sino que debemos volver al amor apasionado que teníamos al principio. Eso fue todo con la iglesia de Efeso. Bueno, yo voy a hablar de la iglesia Esmirna, que su ubicación geográfica está en la ciudad de Esmirna, ¿no? Es una antigua ciudad portuaria en Asia Menor que hoy corresponde a la ciudad moderna de Izmir, en la costa occidental de Turquía. Siguiente. Bueno, como significado de cartas, en su principal virtud era la fidelidad en medio de la pobreza y persecución. No tenía ninguna crítica y el llamado ser fiel hasta la muerte y recibir la corona de la vida. Siguiente. Bueno, como la reflexión del día de hoy, vamos a hablar de Esmirna, que representa a las personas o iglesias que están pasando por pruebas, pero o sea, era una ciudad pobre, pero eran muy ricos en fe. Y bueno, la aplicación que podríamos dar, aún en medio del dolor, permanece fiel. Tu corona está cerca. Siguiente. Vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Bueno, se sitúa, bueno, también está en Turquía, pero está más al oeste de Turquía, en Asia Menor, cerca del mar de Egeo, aunque no tan costera como Efeso o Esmirna. Siguiente. Bueno, el significado de cartas. Como la virtud se mantuvieron fieles pese a la persecución de crítica, algunas seguían enseñanzas falsas como las de Balaam, y el llamado a arrepentirse para no ser juzgados. Siguiente. Bueno, la reflexión de hoy. El Pérgamo representa a las personas o iglesia que, bueno, son fiel en lo externo, pero toleran enseñanzas corruptas. Y bueno, como la aplicación sería no normalizar lo que Dios llama pecado, se- ser firme con nuestra verdad. Bueno, tolerar la corrupción, toleraremos la corrupción, arrepiéntete, pues porque si no vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Bueno, eso sería todo conmigo. Ya, ahora yo les voy a explicar la siguiente iglesia que es Tiatira. Tiatira inicia con su ciclo del 538 al 1517. Esta iglesia significa amor y trabajo. Trabajamos en base bíblica en Apocalipsis capítulo 2 del 18 al 29. Su ubicación geográfica está ubicada en la ciudad del oeste de Asia Menor, en lo que hoy es Akhisar de Turquía, y está situada entre el Pérgamo al noroeste y Sardis al sureste. Aunque no tan cerca ni tan influyente como las demás, es conocida por su industria textil y sus gremios comerciales, muchos de los cuales están ligados a prácticas idolátricas. Siguiente. Sus significados en virtud significan amor, fe y servicio. Como crítica, toleraba una falsa profetisa llamada Jezabel y llamado a apartarse de la inmoralidad y permanecerse fieles. Siguiente. Como reflexión tenemos que esta representa a las personas o a las iglesias que tengan diagnóstico de retener lo que contamine. Entonces, nos dicen, yo te daré la estrella de la mañana, no te acomodes del error. Y la aplicación sería no permitir que lo espiritual se convierta en una excusa para tolerar el pecado. Siguiente. Esta iglesia Sardis inicia su ciclo desde el 1517 hasta el 1798. Significan gozo y están ubicada en la ciudad del oeste del Asia Menor, en lo que hoy es la región de Sart, cerca de Salili, en Turquía. Está situada a unos 60 kilómetros al este de Esmirna, que es la actual Esmir, en una zona montañosa cerca del río. Siguiente. Esta iglesia significa en la parte de virtud que muy pocas cosas son buenas. Como crítica, parecía viva, pero estaba espiritualmente muerta. En llamados nos da el despertar, fortalecer lo que queda y arrepentirse. Siguiente. Como reflexión tenemos que Sardis representa a las personas, iglesias que en este diagnóstico nos den buena imagen externa, pero por dentro han perdido la conexión viva con Dios. Y como aplicación es, si eres fiel, Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Persevera. Siguiente. Bueno, la siguiente iglesia es Filadelfia, la sexta. Esta iglesia se ubicaba al sureste de Sardis y al este de Esmirna, en una región sísmica. Esto le daba un trasfondo simbólico al mensaje que Cristo nos da sobre ser una columna firme. ¿Cuál era su virtud? Esta ciudad guardaba la palabra de Dios con fidelidad, es decir, su virtud era la fidelidad. Eh, no tiene ninguna crítica y nos llama a mantenernos firmes para que nadie nos quite la corona. La reflexión que esta iglesia nos puede dar es que representa, como ya lo dije, es una columna fuerte, ¿no? Y no es a los ojos del mundo, es para Cristo. Son fieles y constantes en su fe. También han sido obedientes, humildes, pacientes, y por eso Dios abre las puertas para ellos. Esta ciudad no necesitaba reconocimiento externo porque Cristo los respaldaba y los honra. La séptima y última iglesia es la Odisea, que se ubica en el valle del río Lico, lo que hoy en día es Denizli.
en el sureste de Turquía. Esto está muy cerca de otras dos ciudades que se mencionan en la Biblia también. Hierápolis, que es conocida por sus aguas termales calientes, y Colosas, conocida por sus aguas frías y puras. No, esta ciudad no menciona ninguna virtud, más bien tiene críticas. Lo que pasa es que eran tibios, ni fríos ni calientes, eran tibios de fe. El llamado es arrepentirse y dejar entrar a Cristo en su corazón. ¿Qué significa ser tibio en la fe? De que tu fe es superficial, no es real. Esta ciudad vive en comodidad espiritual, no tenían pasión ni entrega a Cristo. Ya lo dije, la fe es superficial, no incomoda, no transforma ni arde. Solo confían en sus propios logros o estatus cristiano, pero están espiritualmente vacíos. Bueno, para aquellos que son tibios en su fe, si tu fe está basada en la comodidad y no en el fervor, es tiempo de arrepentirte y encender tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Bueno, eso sería todo acerca de las 7 iglesias. Gracias. Bueno, como parte de nuestra exposición, vamos a hacer una dinámica para reforzar lo aprendido. Eh, Voy a empezar yo. Número 1, la iglesia firme y fiel. ¿Cuál era la iglesia firme y fiel? Filadelfia. La Filadelfia. Ay, Ahora, número 2, la iglesia que sufría y debía ser fiel hasta la muerte. La iglesia. Esmirna. Esmirna. Bien. La número 3, la iglesia que estaba viva en apariencia, pero estaba muerta. Esa es la iglesia Sardis. Sardis. Sí, está bien. La iglesia que comprometía la verdad. Esa es Pérgamo. Pérgamo. Ujú. Ujú. Ya, número 5. La iglesia tolerante con el mal permitía falsas enseñanzas. Esa es Tiatira. Tiatira, sí, está bien. La número 4 no es Pérgamo. Ya, la número 6. La iglesia tibia en su fe. Esa es la iglesia, la La Odisea. dice. Ujú. Y por último, la iglesia que había perdido su primer amor. Esa es Efeso. Sí, Si con Pérgamo le pones la tilde en la E. Ajá. Y en Efeso también le pones la. sí, está bien. Y en Efeso la tilde en la I. Efeso, ¿así? En el principio. En la E, en la E, en la E, Efeso. Ajá. No, la primera E. en la primera E. Ujú. Ya, sí, está bien. Bueno, chicas, eso es todo.